Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bien, buenas tardes, señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. Según estudios del Banco Mundial, la corrupción moviliza entre 20.000 y 40.000 millones de dólares por año. Y esto, pues por supuesto, que vendría representando cerca del 40% de lo que se destina para el tema del desarrollo en el mundo. En Venezuela, cifras como estas pueden ser inclusive tímidas. Y quisiera yo, pues, solamente refrescar algunos números que hemos visto acá en esta misma Asamblea Nacional, que hoy de nuevo, al igual que la semana pasada, toca de nuevo el tema de la corrupción en Venezuela. De acuerdo a un informe presentado por el diputado Freddy Guevara, que hoy en día ustedes conocen las razones por las que no se encuentra con nosotros, mencionaba sobre irregularidades demostradas por el informe de la propia Contraloría General de la República entre los años 2006 al 2013, y hablaba de un patrimonio afectado en PDVSA por más de 1.400 millones de dólares. Aquellos taladros chinos, de los cuales también se debatió en esta propia asamblea, se hablaba también de un patrimonio público afectado por más de 43 millones de dólares, 43.000 millones de dólares. Estos taladros chinos, por supuesto, con carta de otorgamiento de Buena Pro a PDVSA y a aquella constructora, aquella empresa llamada Construvema, ¿no?, que trajo, por supuesto, irregularidades en la contratación con intermediarios diferentes a Baribén, nombrado por el diputado Jorge hace algunos minutos, y la contratación, por supuesto, de la adjudicación directa sin fundamento legal, cosa que también se ha hecho bastante cotidiana en PDVSA. El caso de Andorra, ¿cómo olvidarlo? Y aquel informe de la FinCEN y, por supuesto, lo que se llevaba en este llamado paraíso fiscal con por aquellos 4.200 millones de dólares, pues que también entre pagos, comisiones y sobornos, seguros y reaseguradoras. El caso de Andorra todavía pues sigue siendo un cangrejo para los venezolanos. El tema de los sobornos, también denunciados anteriormente, que tiene que ver mucho con la trama que se desarrolla en este momento, pues también en los Estados Unidos, con distintas investigaciones en sus tribunales, sobrepasa los 1.000 millones de dólares al patrimonio de la nación. Hablar de la gabarra, ¿no?, aquella avant pair, y me disculpan mi inglés, ¿no?, cuyo patrimonio afectado sobrepasa los 257.520 millones de dólares. Recordemos también aquellos buques que denunciaba hace algunos meses el diputado Juan Guaidó, que se compraron y que todavía ni siquiera han sido usados para el pueblo, para el gobierno venezolano, donde hubo una gran inversión, cerca de 144 millones de dólares, y todavía muchos de estos barcos, de estos buques, de estos tanqueros, se les ha cambiado el nombre o nunca han tocado ni siquiera puerto venezolano, y se presume que algunos incluso pueden estar siendo utilizados por otras naciones. Pero uno de los temas más importantes, el tema de Pedeval, y que todos recordamos como Pudreval también, por lo que allí se perdió. En la reunión del 2007, PDVSA, ¿no?, el gobierno declaraba aquella emergencia alimentaria, que por cierto, después de ese año sigue siendo declarada en la actualidad, ya más de 10 años en emergencia alimentaria. Y en aquel entonces delegan a la filial PDVSA Agrícola con aquel plan estratégico de abastecimiento alimentario. Otro plan, en aquel otrora presidente Chávez, ¿no?, y después heredero Nicolás Maduro, que también fracasó, donde en octubre del año 2007 le daban a Baribén cerca de 2.248 millones de dólares para que fuera invertido en la compra de comida. El de Falco a la Nación o al patrimonio público, más de 1.900 millones. Y usted se pregunta, ¿en qué terminó lo de Pedeval? Bueno, contrataciones con intermediarios diferentes a Baribén, sobreprecios de vencimientos de productos antes de comercializarlos, otorgamientos anticipos sin garantías y, por supuesto, uno de los más grandes, se perdieron 130 toneladas de alimentos. ¿Qué hizo esta Asamblea Nacional? Y esto tenemos que recordarlo nosotros, y aprovechamos los medios de comunicación, porque muchas veces se ataca a la Asamblea, y lo decíamos por la semana pasada. Para ese entonces la Asamblea dictaminó responsabilidades a aquel ministro Ramírez,
y otros más que lo acompañaban. Y recuerdan ustedes aquella sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que prácticamente le prohibía a esta asamblea que lo investigara. Bueno, esta asamblea lo hizo en su momento. Y así lo hicimos la semana pasada, cuando aquellos luchadores de las trincheras del teclado atacaban y presionaban a la Asamblea Nacional en aquel antejuicio que se le sigue al presidente Nicolás Maduro por hechos de corrupción. Esta misma asamblea votó unánimemente, con gallardía, el martes pasado, más allá de los ataques y las presiones, para que se siga enjuiciando la corrupción. Y desde la comisión nosotros, a propósito de todo el entramado legal que se ha hecho, hemos designado una subcomisión porque hay muchas firmas también de abogados que se dedicaron en todo este tiempo a crear, ¿no?, ese gran entramado legal que también tiene que ser investigado. Y no nos hemos quedado allí. Hoy, cuando en el mundo, presidente, y en esto también tenemos que prestar mucha atención, distintos cancilleres, ministros de Hacienda comienzan a reunirse para hablar acerca de la corrupción en Venezuela, lo que se ha hecho, dónde está el dinero, esos capitales y esos activos. Nosotros estamos trabajando ya, y ayer presentábamos acá un foro, una consulta pública que tiene que ver con la ley de recuperación de activos producto de la corrupción, en la que muchos especialistas, Guerra, hablan de 350.000 a 400.000 millones de dólares. Hablábamos de esa cifra estruendosa hace algunos minutos. Y que esta asamblea, así como el mandato que diera el presidente Barbosa hace algunos meses, vamos a dejar esta ley en informe de consulta pública, para dejarla después como una herramienta a ese gobierno de transición, por el cual nosotros estamos trabajando para provocarlo también este mismo año, por qué no decirlo, y sea una herramienta para sacar al país adelante con todo lo que estos señores se han robado. Así que nosotros, desde la Comisión de Contraloría, desde la bancada a la cual represento en este momento, pero sobre todo en nombre de todos los diputados de esta Asamblea Nacional, hoy, de manera responsable, seguimos respondiendo ante las exigencias que la historia nos coloca en este momento y votamos este acuerdo para que no se siga promoviendo la corrupción y que esto va, por supuesto, en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. Cada vez que muere un niño por desnutrición es culpa de la corrupción. Cada vez que Caracas es la ciudad más violenta del país, también es culpa de la corrupción. Cada vez que una escuela es cerrada porque está desertando sus maestros y los niños no pueden ir a la escuela también porque el país fracasó, es culpa de la corrupción. Y siendo la corrupción la culpable de este flagelo, y por supuesto que nos gobiernan, nosotros no nos podemos quedar de manos cruzadas. Así que, compañeros venezolanos, diputados, estamos nosotros no solamente votando un acuerdo el día de hoy para también frenar la corrupción y el desfalco a la nación, sino también que seguimos acá incólumes para seguir trabajando por Venezuela y la construcción de esa mejor Venezuela que todos queremos. Buenas tardes, muchas gracias y Dios me lo bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.